Vamos a invitarles a ocupar sus lugares. Enseguida, hace uso de la palabra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Batre Díaz. Ciudadano presidente de la República, señores gobernadores, desde hace muchos años el presidente López Obrador ha tenido la preocupación por una fractura en la República Mexicana, crecimiento en el norte, estancamiento en el sur, lo cual se fue acentuando con las reformas estructurales que eliminaron grandes inversiones y perspectivas en Tabasco, en Chiapas, en la península. Esta preocupación del presidente por impulsar el sureste, ¿verdad?, para tener una sola nación, no una nación privilegiada y otra en condiciones de retraso y falta de crecimiento, ha abocado su interés a impulsarlos a millones de personas del sureste que han estado estancados. El Tren Maya, un proyecto formidable que servirá para impulsar la economía y el desarrollo. El Istmo de Tehuantepec, ese canal nuestro para hacer un gran desarrollo industrial. Y desde luego, este proyecto que va a servir a más de 2 millones de mexicanos en la península. El decremento de la producción de Pemex y el problema de llevar gas a la península ha generado grandes problemas en el desarrollo social y en el desarrollo industrial. Con este proyecto, que es también una visión clara del presidente, la renegociación de los contratos que dirigió para poder permitir que las tarifas del contrato de transmisión y de llevada del gas a diversos lugares de la República nos ha permitido tener un gas en el gas marino en el Golfo de México y poderlo traer con el apoyo de Senegas, aquí está su directora presente, para poderlo conectar hacia la península de Yucatán. Es un enorme cambio. Va a ser un gasoducto que se multiplica, se amplía. La empresa Engine está comprometida a hacerlo muy pronto. Vamos, por instrucciones del presidente, como ya lo prometió en la península, a construir un ciclo combinado en el área de Valladolid, en Yucatán, en Mérida, y desde ahí el presidente ha ordenado que el gas llegue hasta Cancún. Es una gran obra. Es una obra que va a fortalecer la economía en el sur, como lo ha deseado e impulsado el presidente de la República. La Comisión Federal de Electricidad, lo sabemos, no es una empresa productiva del Estado para obtener recursos, no, es una empresa social, es una empresa comprometida con el desarrollo del país. Es una empresa cuyo objetivo es que todos los mexicanos tengan en todo el país electricidad a buen precio, porque la electricidad es garantías sociales y la electricidad es desarrollo económico. Por eso el presidente nos ha ordenado fortalecer y rescatar a la CFE, y al hacerlo, y lo saben todos los trabajadores, los 90,000 trabajadores de la CFE, que ese es el compromiso del presidente con la CFE, y por eso esos 90,000 trabajadores tienen un sólido compromiso político y social con el presidente López Obrador. Muchas gracias. Vamos a invitarles a ocupar sus lugares. A continuación, se proyectará el video que muestra el funcionamiento del gasoducto Cuxtal 1.
Para satisfacer el suministro de gas natural a la Yucatán y poder atender la creciente demanda de energía eléctrica en la región, la Comisión Federal de Electricidad emprende la ampliación de la infraestructura de transporte de gas natural al sureste del país. Desde hace dos décadas, la península se suministra de gas natural a través del gasoducto Mayacán, que es propiedad de la empresa ENGIE y que actualmente transporta gas natural desde el centro procesador de gas en Nuevo Pemex, Tabasco. El aislamiento del gasoducto Mayacán del resto de la red de gasoductos y la caída en la producción de gas natural de Pemex en la última década han provocado la disminución de la inyección de gas natural para la península, pasando de 200 a 52 millones de pies cúbicos diarios. La insuficiencia del suministro de gas natural ha obligado a que las centrales eléctricas de la región generen energía a través de combustóleo o diésel, combustibles más caros y menos amigables con el medio ambiente, provocando un incremento en los costos de generación de electricidad en los estados de Campeche, Yucatán. De Electricidad. Gobierno de México. Pedimos respetuosamente a los miembros del Presidium ponerse de pie. En estos momentos invitamos respetuosamente al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos a realizar el banderazo de inicio de la construcción de la obra del gasoducto Cuxtal 1. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, me da mucho gusto estar en Reforma, en este municipio de Chiapas, limítrofe a Tabasco, en este complejo
petrolero de la empresa Petróleos Mexicanos y en este predio de amigos ganaderos que han dado facilidades para la realización de esta obra. Y me da mucho gusto estar con ustedes, trabajadores, técnicos, servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, autoridades ejidales, autoridades municipales, ciudadano presidente municipal de Reforma, los gobernadores de Tabasco, de Chiapas. Esto que estamos presenciando el día de hoy es algo trascendente, importante, porque se va a resolver un problema sentido, una necesidad sentida que tiene que ver con el abasto del gas para el sureste y en especial para la península de Yucatán. Estamos rescatando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Había una política contraria a lo que nosotros estamos llevando a cabo. Se apostó a minimizar, para decirlo menos, empequeñecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Nos dejaron la empresa petrolera en quiebra, 14 años de pérdida de producción consecutiva, 14 años de caída en la producción petrolera. Engañaron con la llamada reforma energética que iban a llegar inversiones extranjeras a raudales y que íbamos a estar produciendo para estos tiempos alrededor de 3 millones de barriles diarios. Nos dejaron una producción de 1.620.000 barriles diarios, al grado que por primera vez desde la expropiación petrolera se importó petróleo crudo. ¿Por qué sucedió esto? Porque no pensaron en fortalecer a Pemex. La mayor parte de la inversión se hacía en donde no hay petróleo o cuesta más extraer el petróleo. La mitad de la inversión en los últimos 10 años, antes de que nosotros llegáramos, se destinó al norte, a exploración, a perforación de campos petroleros en el norte y en aguas profundas, cuando todos sabemos que el petróleo está en el sureste, en tierra y en aguas someras del Golfo de México. Mala inversión, sacaron provecho las grandes empresas, sobre todo extranjeras, pero se deterioró la economía de Pemex, se afectó la hacienda pública. Por eso hubo un viraje. Dijimos, vamos a invertir en el sureste, donde está el petróleo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y hemos corrido con suerte porque los nuevos campos están resultando productores de crudo
de buena calidad. Y ya por primera vez el año pasado, en 14 años, dejó de caer la producción y ya estamos aumentando la producción de petróleo. Esto nos lleva a que se está cambiando por completo la situación de bancarrota, de quiebra que tenía Pemex por una nueva realidad. Se puede medir de distintas formas. Todavía el año pasado se pagaban de intereses de deuda de Pemex 8%. Este año ya las reestructuraciones que se han hecho al 6%. Ya hay confianza en la fortaleza de Pemex, de esta empresa de la nación. Esto ha sido posible porque he contado con el apoyo de Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, que ha estado a la altura de las circunstancias. Lo mismo puedo decir de la Comisión Federal de Electricidad. También la apuesta era a dejar el mercado de la industria eléctrica a particulares. Se llegó a que los particulares abastecen el 46% de la demanda, 54% la Comisión Federal de Electricidad. Pero si nosotros no hubiésemos ganado, el plan que tenía era reducir a la Comisión Federal de Electricidad cuando mucho a un 25% de producción de energía eléctrica. Poco a poco fueron dejando el mercado a las particulares y sin propósitos políticos, ideológicos, nada más utilizando el sentido común, el juicio práctico. ¿En qué se benefició el pueblo de México con esa política? Sí, en vez de bajar, aumentó el costo de la luz. Así como aumentaron el precio de las gasolinas constantemente, así se desató el aumento en el precio de la luz. Por eso se decidió cambiar. No es un capricho, no es la carga ideológica, es que nosotros tenemos que buscar lo que más conviene al pueblo y a la nación. Separar lo que es el poder económico del poder político. Porque el gobierno estaba anteriormente tomado, secuestrado, al servicio de los negocios particulares y del influyentismo. Una vez en campaña, un migrante poblano en San Quintín, Baja California, se me acercó y me dijo: licenciado, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a creyentes y no creyentes, a todas las corrientes de pensamiento, que el gobierno esté más allá de intereses de grupos
intereses partidistas, que el que gobierne no solo sea jefe de Estado, sino que actúe como jefe de nación. Por eso decidimos también un cambio en la política de la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí he contado con el apoyo de un hombre con experiencia y con firmeza, Manuel Bartlett, que me ha ayudado mucho. A veces no les gusta la forma como se actúa en el gobierno en esta nueva etapa. Ofrecemos disculpas por anticipado por este nuevo estilo de gobierno, pero por la firmeza y por la integridad y por poner por delante el interés del pueblo y de la nación, se logró una buena negociación en todo lo relacionado con los gasoductos, porque los contratos que se firmaron en las pasadas administraciones, en el pasado gobierno, pues no ayudaban mucho a la Comisión Federal de Electricidad. No eran contratos que le permitieran salir adelante a la Comisión Federal de Electricidad. Hubo una renegociación, se redujo el costo de las tarifas para el transporte de gas y esto nos permite ahora tener más holgura económica, financiera en la Comisión Federal de Electricidad y llevar a cabo estas obras. Esto que es tan importante, el conectar el ducto del norte, de Tuxpan a Cactus, con la península de Yucatán. Como aquí se mencionó, la península de Yucatán no tiene gas, el sureste no tiene el gas que necesita para su desarrollo, y el gas es una materia prima fundamental, es un insumo básico para la industrialización del país, la generación de energía eléctrica, y por eso esta obra, con este gasoducto, con esta conexión, vamos a incrementar el abasto de gas hasta en 10 veces lo que actualmente se lleva a la península de Yucatán, incluyendo Campeche, incluyendo Yucatán, incluyendo Quintana Roo. Es una gran obra, yo le tomo la palabra tanto a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad como al representante de la empresa francesa encargada de este trabajo, de venir a inaugurar ya la conexión en el mes de julio, dijeron, ¿verdad? Bueno, julio, agosto. Entonces, yo voy a regresar, ya está la palabra empeñada aquí y tener ya gas disponible. Fíjense, termino haciéndoles una reflexión, venía pensando, este complejo, Cactus, Nuevo Pemex, se construyó a finales de los años 70, principios de los 80, y cuando se hizo el gasoducto hacia el norte, había protestas. El ingeniero Eberto Castillo, un extraordinario dirigente, que en paz descanse, que luchó mucho por defender la soberanía nacional, escribió hasta un libro que lo tituló
huele a gas, porque había el plan de llevar gas de Tabasco, de Chiapas, a Estados Unidos, al norte, exportar gas. Miren en qué se terminó, desgraciadamente. Ahora, ese ducto se va a utilizar para traer gas, importar gas, que afortunadamente es un gas barato, gas de Texas, el gas más barato del mundo, pero se está reconvirtiendo el ducto para que en vez de llevar el gas, se traiga el gas. Nosotros pensamos que en mediano y largo plazo tenemos que producir más gas, extraer más gas, porque había una realidad en el gobierno anterior, ni siquiera había un plan de gas para extraer gas, no existía un plan, todo era contratos y comercio. Ahora que estamos produciendo más petróleo, que cada vez se va a incrementar el volumen de producción de crudo, ahí viene gas asociado y vamos a producir también más gas. Vamos a comprar, vamos a importar gas, pero el objetivo debe ser lograr la autosuficiencia en gasolinas, en gas y desde luego en productos petroquímicos. Da mucho gusto estar aquí con ustedes, paisanas, paisanos, iniciando esta gira por el sureste. Felicito a los directivos, a los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, porque acaban de iniciar este trabajo importantísimo. Se van a poner mañana que hablemos de este tema en Campeche y en Yucatán muy contentos, porque esto va a impulsar mucho el desarrollo industrial, el desarrollo del sur-sureste. Lo que comentó aquí el licenciado Bartlett es una realidad. En los últimos tiempos creció el norte, creció el Bajío, creció el centro y el sureste se quedó rezagado, pero ya le llegó la hora al sureste. Por eso me da mucho gusto estar aquí, paisanas y paisanos. Muchas gracias. Solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esa manera concluye ese evento.
Se despide de todos ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.